¿Cómo están todos ustedes? Nosotros estamos muy contentos de estar aquí en este tiempo de edificación, de entrenamiento, capacitación, y esto nos produce un enorme gozo porque hemos entendido que la verdad presente, la palabra que contiene revelación, contiene a Cristo, y pues para nosotros Cristo ya es todo. Él es nuestra vida misma, Él es quien nos empodera, Él es quien tiene que ser formado para ser manifestado, y esto nos llena de alegría poder estar en un tiempo como este, con un panel con personas muy queridas. Señora Leti, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Bueno, señora Liber. Buenas tardes a todos los que están allá viendo, aprendiendo juntamente con nosotros. Buenos días y buenas tardes. Doctor Ugarte, usted acaparó el micrófono, no quiso soltarlo. Buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes y ahorita empezamos. Pastor Sergio. Muy buenas tardes, pues un gusto como siempre poder estar con ustedes en este tiempo. La señora Carmelita, ¿cómo está, señora? Muy bien, gracias a Dios y dispuestas a aprender. Claro que sí. El señor Ortiz, don Luis Ortiz. Estar aquí. ¿Está contento? Qué bueno. Padre, te amamos mucho, Señor. Gracias porque has puesto en nosotros el Espíritu Santo y por la vida del Espíritu que opera en nosotros. Gracias porque estamos operando como adoradores, Señor, haciendo tu voluntad, obedeciéndote, obedeciendo a la voz del Espíritu Santo, y muy contentos, Señor, de estar aquí en este tiempo. Oramos por las personas que nos están recibiendo en sus hogares, y oro específicamente para que los deseos de su corazón respecto a los proyectos de tu reino, Señor, sean personas, sean parientes, sean familia, sean proyectos de reino, todas las personas que nos están recibiendo, se aceleren los tiempos para que sean manifestados. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Bueno, pues hoy vamos a leer Hechos 9:1, y es un capítulo extraordinario por lo que ocurre, ¿verdad? Este capítulo describe la conversión de Saulo, y pues bueno, qué importante evento que ocurrió, porque después nosotros sabemos que él iba a ser utilizado de una manera extraordinaria para recibir la revelación del nuevo pacto, de la verdad presente. Y vamos a ver cómo gracias a su nivel de soberbia, pues al Señor le sirvió mucho el nivel de soberbia de Saulo, ¿verdad? Para llevarlo al conocimiento de él. Este quebrantamiento en la vida de él pues nos trajo mucha revelación y mucha luz a los hijos. Señora Anita, bienvenida. Si gusta pasar al panel, ¿quiere pasar? Ahí, ok, claro que sí. Bueno, y le vamos a pedir a las personas que nos están recibiendo, por favor, que compartan, por favor, para que otras personas puedan recibir esta palabra. Hechos 9:1 dice, y hablando de Pablo, dice, y pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Hay que recordar que a la secta que él pertenecía era la de los fariseos. Y Pablo realmente, esto es bien importante, Pablo tenía celo, mas no tenía conocimiento. Él era un hombre de celo, señor Ortiz. Él estaba impulsado por un celo que él creía que era lo correcto. Él no estaba siendo hipócrita, o sea, él realmente estaba convencido que había que aniquilar a los del camino para que esta verdad que ellos proclamaban se erradicara. Pudiéramos decir que Pablo era un asesino de sistemas. Él consideraba que los que estaban en el camino era un sistema que iba a sustituir al sistema para el cual trabajaba él, ¿verdad? Y realmente por eso vemos de que esta determinación, este carácter, Dios lo utiliza más adelante para que él fuera una persona que no negociara con los principios. No podemos decir, Liber, que él fue un hombre perfecto en carácter tampoco, porque de repente se tiende pues no a idolatrar, pero sea idealizar personas. Y Pablo, aunque fue el que avanzó más en la revelación, tuvo serios problemas de carácter. Después vamos a ver cómo él, de lo mismo que criticó a Pedro, él llegó a cometer los mismos tipos de errores cuando se vio presionado por el sistema judaizante.
pero definitivamente sí vemos un carácter muy definido, una forma de vida donde no negociaba, un hombre que pudiéramos decir ahora los mexicanos, que tenía muy bien puestos los pantalones, por así decirlo, ¿verdad? Y que él creía que mediante su gestión, él iba a acabar con lo que él consideraba un reino que estaba, un sistema que estaba poniendo en peligro el sistema de, imagínense, de la ley. Moisés, la circuncisión, los ritos, las tradiciones, el templo. Por eso él cuando culparon a Esteban de hablar contra Moisés, él está ahí presente consintiendo en la muerte de Esteban. Entonces él por eso este principio lo tenemos que entender muy bien. Celo no es sinónimo de estar en lo correcto. Que mucha gente dice, es que yo tengo mucho celo, sí, pero celo sin conocimiento es fanatismo. Ojo con esto, ¿sí? Puede haber un celo enorme, Carmelita, pero sin conocimiento y entendimiento, la gente cae en fanatismo. Y el otro extremo, gente con entendimiento, pero sin pasión, se puede convertir en filosofía. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que buscar que una vez que el entendimiento está presente en nuestra vida, tengamos pasión por lo que hacemos, a tal grado que podamos inclusive dar hasta nuestra vida por lo que creemos, ¿verdad? Entonces dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Pero hacíamos la pregunta la vez pasada, ¿cuándo persiguió a Jesús Saulo? Nunca. Nunca estuvieron, no coincidieron en tiempo, o sea, nunca se registra la escritura que Jesús hubiera sido perseguido por Saulo. Pero entonces, ¿por qué el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues en tiempo presente? ¿Por qué le hace esta declaración Jesús? ¿Por qué cree? La veo contenta. A ver, la señora Leti tiene una aportación. ¿Por qué Leti estaba Jesús diciéndole, tú me estás persiguiendo a mí? ¿Por qué? Bueno, todos sabemos que a quien él perseguía era a la iglesia, a los santos, ¿verdad? Entonces, pues Cristo como cabeza de la iglesia y la iglesia como su cuerpo es Cristo mismo. Exactamente, y ese principio es un principio que jamás debe ser negociado tampoco. Cuando se ve Cristo y la iglesia separados, la identidad de la iglesia no va a ser la correcta. Cristo y la iglesia no están separados, porque muchas veces, señor Ortiz, la gente confunde de que hay una separación por el hecho de que Él está en el cielo y que la iglesia está en la tierra. Entonces la gente dice, entonces hay una separación, pero no. Espiritualmente la iglesia está sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales, ¿sí? Por lo tanto, ese es uno de los puntos claves. Segundo, una vez que nos unimos al Señor quedamos unidos, o sea, inseparables. Tercero, es el cuerpo, no es un cuerpo descabezado, ni es una cabeza sin cuerpo, está unida. Ahora, ¿por qué? Pregunto antes de la participación del pastor Sergio, ¿por qué será tan importante tener claro que Cristo y la iglesia ya son uno y que la iglesia es Cristo mismo en la tierra, como su cuerpo, no como cabeza? Pero ¿por qué esto tendrá que ser tan importante para la cuestión de identidad? A ver si alguno de ustedes se atreve a contestar esta, porque es muy importante. El doctor lo veo como que quiere contestarlo. ¿Por qué es tan importante para efectos de identidad que la iglesia se sepa unida? Que no esté con un pensamiento de estar separada de la cabeza. Porque en cuanto a identidad, este concepto la iglesia lo tiene que tener ya claro. ¿Por qué es tan importante, doctor, esto? Pues precisamente por la identidad de quienes somos en Cristo y que realmente lo representamos aquí en la tierra. No hay un solo representante como se estila en otras congregaciones, ¿verdad? Pero nosotros somos representantes de Cristo en la tierra, embajadores de Cristo
en la tierra, como si fuera Cristo, porque Pablo decía, vosotros sois cartas mías en Cristo. Entonces, con un propósito bien definido, que es ayudar a difundir pues el mensaje de Cristo y sobre todo el mensaje de reconciliación. Pastor Sergio. Otro aspecto muy importante es el hecho de que mientras no se tiene el conocimiento o no se ha entendido esta identidad y que hemos sido hechos uno solo con Cristo, la efectividad de nosotros es muy limitada si no lo entendemos, porque el hombre bajo el entendimiento tradicional cree que solamente Dios podría hacer algo a través de nosotros bajo una visitación, bajo una situación donde Él manifieste alguna unción que pudiera llegar en un momento dado a nosotros, bajo la manifestación de la presencia de Dios en un estado de oración, de alabanza, sobre eventos específicos donde serían pinceladas o de alguna manera chispazos de la gloria de Dios en los hijos. Sin embargo, cuando entendemos que hemos sido hechos uno solo con Cristo, ese poder operativo está de continuo en nosotros, ese poder está en nosotros, tenemos esa autoridad no solamente delegada, sino impartida dentro de nosotros, y el poder mismo de Dios opera a través de nosotros en todo momento. Entonces, cuando uno es entendido en esta revelación, uno puede saber que en cualquier momento puede uno establecer el reino de Dios o lo que es la legalidad del cielo aquí en la tierra en todo momento. Lo que es la sanidad, lo que es cualquier situación, cualquier manifestación que es normal en el cielo, los hijos de Dios unidos juntamente con Cristo, operando desde niveles de autoridad que son los lugares celestiales, nuestra autoridad y nuestra efectividad se van al nivel de Cristo mismo operando a través de nosotros. Claro, porque si no se entiende esto, estaríamos como en el antiguo pacto, no una unión entre Dios y su pueblo. Esto era lo que en el pacto antiguo se especificaba o así operaba. Dios está en el cielo y el pueblo está en la tierra, no están unidos. Operaban por medio de visitaciones, como dice el pastor Sergio. Entonces venía una visitación o el Espíritu del Señor venía sobre alguien y esa persona, esta era la encargada de llevar el mensaje, pero no la manifestación de Dios. Otra vez, ojo con esto es clave. Esas personas carmelitas, venía el Espíritu, daban instrucción y o empoderaba a la gente y ellos ejecutaban lo que se decía, ¿sí? O una manifestación externa del poder de Dios. En el nuevo pacto cambia completamente. Ya no deja de ser Dios en un lugar y este organismo o esta organización podría entenderse más bien como una organización, porque en el Antiguo Testamento era una organización, era un cuerpo de personas organizadas. En el nuevo pacto es un organismo, cambia, es totalmente diferente. En el antiguo, exactamente. En el antiguo era una organización, llámele pueblo, un grupo de personas organizadas. En el nuevo pacto migra de ser una organización a un organismo vivo, que ya no tiene visitaciones, ahora se convirtió en una habitación. Esto es clave de entenderlo, por eso el Señor le está diciendo aquí, oye, tú me estás persiguiendo a mí cada vez que le pegas a uno de ellos, no le estás pegando a ellos. Cuando los llevas a la cárcel no lo estás llevando a ellos, me estás llevando a mí. Te estás metiendo conmigo mismo. Este es el mensaje que le está dando. Por eso es tan importante como vemos después que en Colosenses habla que cuando Cristo vuestra vida ¿qué? Los visite. Ese es el punto. No dice cuando tengas una visitación. No dice cuando venga un avivamiento que va a llegar externo. No, dice cuando Cristo vuestra vida, ¿dónde está Cristo? Se manifieste. Ok, entonces cambió completamente la dinámica. Por eso la dinámica del Antiguo Testamento era una, o del Antiguo Pacto, la del Nuevo Pacto es otra completamente diferente, y esto es sumamente importante. Entonces la iglesia, ¿qué es lo que tiene que aprender? ¿De visitaciones o de ser una habitación?
Exacto, ese es el reto. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento inclusive se les dice a los judíos, no conocieron el tiempo de su visitación, porque así trabajaba Dios con ellos, visitaciones. Hoy el riesgo sería que nos dijera el Señor, y ustedes no han conocido el tiempo donde son habitación. No han aprendido a saberse habitados, y todavía más fuerte, habitación permanente. Doctor Ugarte. Este es un hecho que yo creo la inmensa mayoría no ha meditado sobre esto o no lo ha afianzado bien, de que a través del nuevo pacto, cuando nosotros recibimos a Cristo, no solo recibimos la vida de Dios, Cristo se empieza a formar en nosotros, pero recibimos el Espíritu Santo. Y esto es clave, y por favor no me malentienda, pero es la verdad. El pueblo de Israel no va a tener vida en el Espíritu hasta que no reciban a Jesús, no solo como su Mesías, sino como su Señor y su Salvador, porque esta es la única forma de que el Espíritu Santo pueda entrar en nosotros. Así es, definitivamente. Sí, hay mensaje o si hay preguntas, con toda confianza, ¿verdad? Bueno, pues aprovecho primero para saludar a algunas personas. A André desde Río Grande do Sul, de Brasil. A Almayanet desde Queens, Nueva York. A Sigifredo desde Houston. Laura Piña de Juárez. A Meu Porto desde Puerto Vallarta. Y está siguiéndonos también Susana Benzor, que hace un comentario, dice: amén, la autoridad y poder que Jesús nos heredó es para manifestar su reino aquí en la tierra. Qué gran privilegio y responsabilidad. Claro. Y ahora lo que tenemos que entender es que hoy la iglesia tiene que aprender a vivir a Cristo. Otra vez, no a vivir con Cristo, a vivir a Cristo. O sea, esto es vivir, que Cristo esté viviendo a través de. Ese es el reto para la iglesia del nuevo pacto. Por eso se tiene que romper tanto esa estructura de Dios en un lugar, la iglesia en otro lugar. Esperemos que venga una visitación, esperemos que venga un toque. No, ahora la iglesia tiene que aprender a vivir esto, tiene que aprender a desarrollar, que era lo que le platicaba hoy al doctor en la mañana. Tiene que despertar a esta realidad. Sí, por supuesto, porque de hecho, inclusive yo sé que suena un poquito fuerte lo que voy a decir, y esto nos puede pegar un poquito al ego, pero ahora en este pacto lo único que somos nosotros somos instrumentos. Por eso dice que el tesoro realmente es Él, depositado ¿en dónde? En vasos de barro. Entonces lo que está diciendo, hay que ubicarse. Ahora, ¿qué es lo que le da dignidad a este vaso, señor Ortiz? Lo que está dentro, que es Cristo mismo. Entonces, si la iglesia aprende a vivir a Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a manifestar esta gloria que está profetizada que la iglesia va a manifestar, ¿verdad? Y le dice a Pablo, dice: levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Me llama la atención el tono en que le habla, No le dice: Pablito, ándele, mijo, levántese. No. Le tuvo que hablar ¿cómo? Con autoridad. ¿Por qué? Con la autoridad directo, porque sabía que este hombre estaba entrenado para recibir órdenes, ¿verdad, Sergio? Sí, algo que quería comentar hace ratito cuando comentaba, apóstol, que si por qué le decía que si por qué lo perseguía en presente, que nos comentaba Leti muy acertadamente, porque se había hecho uno solo, ¿verdad?, con la iglesia. Yo creo que también, por otra parte, que va implícito en eso, pues es de que sabemos de que los que no creían en lo que el movimiento, por llamarlo así, del camino, pues también no creían que Jesús hubiera resucitado. De hecho, trataron de hacer pensar que se habían robado el cuerpo, que sabemos que era una estrategia de la religión para ocultar este hecho, pero también era un asunto, porque incluso habíamos escuchado en otros programas que para que fuera algo realmente sobrenatural, la cultura judía pensaba que no se podía resucitar
pasados 3 días. Y fue hasta el tercer día que Jesús resucitó. O sea, fue algo totalmente sobrenatural y divino. Entonces, en ese sentido, también era confirmarle a Pablo que todo esto era verdad, que realmente él había resucitado, que él mismo se estaba de alguna manera manifestando y no está peleado con esto que dijimos, ¿verdad? Que se había hecho uno solo con la iglesia, sino que va implícito ahí mismo el hecho de que Jesús mismo le estaba confirmando a Pablo que realmente había muerto, pero había resucitado también. Claro, sí, doctor. Con respecto a lo que dice Sergio, sí, esa creencia judía es un hecho. Ellos creían que cuando una persona pasaba a ser difunto o se moría, el espíritu estaba dando vueltas ahí alrededor por 3 días. Y ya después de 3 días ya se iba donde se tenía que ir, ¿verdad? Pero pues desde luego esas eran sus creencias, pero sí fue el motivo por el que el Señor resucitó hasta el tercer día para destruir esa creencia, ¿verdad? Muy bueno. Dice, y los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie. Y ojo, también esto es muy importante, que el Señor definitivamente opera desde nuestro interior. Él en su soberanía puede operar en ámbitos como Él quiera, porque aquí no estaba hablando a través de ningún hombre, era él mismo haciendo audible su voz, y no estaba hablando a través de alguien, era Él mismo personalmente trayendo su voz audible a estas personas y no lo podían ver. Entonces, ¿qué vemos? Por eso hoy entendemos la operación del Espíritu Santo, que la operación del Espíritu Santo soberana, ¿sí?, puede en cualquier momento llevar a una persona al arrepentimiento, aunque alguien no le esté hablando. Sí, el Espíritu Santo le puede hablar a personas por sueños, le puede hablar a personas audiblemente, llevarlas al arrepentimiento, ¿verdad? Y aquí vemos esta voz audible, bueno, no la vemos, ¿verdad? ¿Puedes pasar el micrófono, por favor? Se manifiesta esta voz audible y dicen, los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque no oían la voz, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Esto es muy importante. Ahorita le paso a Liber ahí lo que sigue. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco, y estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. ¿Por qué es tan importante que Dios tenga que cegar algunas áreas de nuestra vida? Por eso les decía, a los que ven los va a cegar, y a los que creen que ven, bueno, a los que ven los va a cegar, y a los que no ven les va a dar vista. A Saulo le tuvo que decir, de todo lo que has visto, de todo lo que has creído, de todo lo que tus sentidos has recibido, ahora te los voy a pagar, porque ahora vas a aprender a mi manera. Señora Liber. Bueno, era algo así de lo que usted está diciendo. Yo ahorita reflexionaba y dice, tiene que dejar ciego a Pablo, bueno, Saulo en este momento. Él era un hombre conocedor de la ley y preparado, entendido y obedeciendo y defendiendo lo que él creía, como usted decía, la verdad. Ahora aquí en este momento que está oyendo la voz de Dios, yo me imagino, ¿verdad? Un Pablo, lo primero que iba a tratar era de buscar de quién era la voz, de dónde venía la voz, cómo se presentaba. Entonces, para que su mente y su verdad, lo que él tenía como verdad, no lo llevara a estar reflexionando, a estar cuestionando, a estar indagando, el Señor dice, pues es mejor te quedas ciego y cuando puedas vamos a hablar. Y aquí yo reflexionaba, el trato del Señor es diferente con cada uno de nosotros. El trato del Señor tiene que quitar o poner o añadir lo que cada uno de nosotros veníamos arrastrando, ¿verdad? Como una verdad que ya sabemos que no es la verdad. Y aún dentro del conocimiento de cuando nacimos como hijos de Dios, con una enseñanza que no era totalmente la verdad presente, ni la verdad revelada con Él, ahí el Señor tiene que tratar con nosotros para quitar todavía esas estructuras mentales, y a lo mejor nos deja 1, 2, 3 días
sin algo para que nosotros reflexionemos. Bueno, fueran 3 días. A veces, bueno, fueran 3 días. Un año. Un año. En un proceso de fe, un año. Y quizás la parte más importante en ese proceso de fe, en esa ceguera, es para que no se nos olvide de dónde nos sacó Dios. Y en un proceso de fe, para que no vacilemos y siempre dependamos al 100% de Él bajo todas circunstancias. Entonces son 3 días, qué bueno, pero no, a veces es un año. Y ese tiempo no lo hace Dios, lo hace uno. ¿En qué sentido? Por la dureza de nuestro corazón. Entonces, es un año en proceso de fe. Esto que dice el señor Ortiz, yo conozco personas que duraron 3 años, 4 años en este proceso de pasar de lo aprendido a aprender algo. Sí, porque como decía una vez, la primera parte es desaprender. Y yo recuerdo cuando empezamos a trabajar con algunos pastores que no quisieron desaprender. En la primera etapa decían, ¿y ahora qué vamos a enseñar? ¿Qué es lo que vamos a predicar? No entendieron que Dios les estaba cerrando los ojos. O sea, esto es lo que hizo con Saulo. O sea, le dice, ¿sabe qué, Saulito? Para que pueda venir a la revelación se le van a tener que cerrar ciertos ojos. Sí, por eso los ojos que Dios abre, después Pablo mismo los escribe, son los ojos del entendimiento. Son los que tiene que abrir. Entonces, ¿qué era lo que estaba aquí pasándole a Saulo? Le cierran los ojos 3 días, algo muy parecido a un proceso de muerte. ¿Sí? O sea, tenía que morir a lo que había aprendido por sus sentidos, por sus tradiciones, y lo deja sin comer, o sea, en otras palabras, ciego y sin recibir alimento. ¿Cómo se podría interpretar en este tiempo a una persona que va a entrar a esta revelación? Va a tener que dejar de ver lo que vio y va a tener que dejar de comer lo que comió y de beber lo que bebió. En otras palabras, el cambio de dieta va a ser indispensable. Muchos ministros no quieren pagar este precio, por decirle así, de tener que esperar un poquito. Haga de cuenta que es como ponerse en pausa. Sí, decir, ok, no sé, no sé qué predicar, no sé cómo orar. Pues van a pasar 3 días, esos 3 días pueden ser un año, esos 3 días pueden ser 6 meses, esos 3 días pueden ser un tiempo, pero ¿para qué? Para que cuando se recupere la visión, sea la visión de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces es bien importante lo que le estaba pasando. Ni vas a ver, ni vas a comer, ni vas a beber, porque ahora te va a venir una nueva revelación. Señora Leti. Sí, yo quería comentar que me quedé pensando en la voz que se escuchó cuando Jesús dice, ¿por qué me persigues? Jesús no dijo, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Rey, no dijo nada de eso. Él dijo, ¿por qué me persigues? Y ahorita que usted decía que él entendió, yo creo que en ese momento justamente, probablemente fue cuando él entendió quién era Jesucristo, ¿verdad? Porque él sabía a quién estaba persiguiendo, entonces él lo entendió ahí por revelación. No, la voz sí le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ah, Jesús a Sí, quien tú persigues. sí le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ok. Lo que sí fue impactante, Leti, pues para él Jesús estaba muerto primero. Se estaba muerto, no podía creer de que quién le estaba hablando. No estoy viendo a nadie primero y estoy oyendo una voz, dice que es Jesús. Estaba muerto y luego aparte me dice que lo persigo a él. ¿Cómo lo estoy persiguiendo a él si realmente no es él? Entonces claro que para Pablo y para Saulo esto fue un shock y por eso lo ciega. O sea, le dice, mira, el cegar, lo pudiéramos decir, ni comes ni bebes y te ciego, es como decir borrón y cuenta nueva. Vamos a volver a empezar y ahorita vemos con quién empieza el proceso. No sé si quería comentar algo más, mija. Sí, nada más de que en lo que yo me quedé pensando es que Jesús dijo, ¿por qué me persigues? Y él sabía a quién estaba persiguiendo. Sí, claro. Sí, claro, él también lo relaciona. Sí, claro que sí. Y con más claridad
se lo va a decir el Señor cuando le diga lo que le va a costar predicar. Adelante, Carmelita. Y también aquí algo muy importante, Saulo era una persona autosuficiente, era una persona con mucho conocimiento, muy reconocida, que tenía pues 2 ciudadanías. Entonces aquí cuando lo llevan de la mano es la dependencia de otros, aprender, o sea, despojarse de él y la dependencia de otras personas. Y en este caso, pues aprender a depender en su totalidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo estaban triturando, Carmelita. Sí, sí. Ahorita que comentaba esto Carmelita y cuando nos recordaba que Pablo tenía una doble ciudadanía, se me vino a la mente y me acordé que Dios muchas veces utiliza los modelos para poder enseñarnos muchas cosas y muchas ocasiones la gente se ha preguntado por qué Jesús se vino físicamente en ese tiempo específico y se decía que era una parte para que fuera más sencillo de entender a las personas lo que era el concepto del reino, porque estaban bajo el imperio romano y era un poco más fácil poder entender ciertos conceptos. Me acordé porque el doctor Miles Monroe comentaba que él cuando empezó a hablar de lo que fue o es el mensaje del reino, él comentaba en una ocasión que él empezó a hablar esto a finales de los 70s, más o menos en los 70, 75 probablemente, y que pues para la gente era locura lo que él estaba hablando. Pero él decía que él creía que él podía o pudo haber entendido esta revelación porque él vivía en un país donde había una monarquía, donde todavía existía la figura del rey y de esta manera pudo entender muchos conceptos del reino que a lo mejor otras personas no lo habríamos entendido por no conocer ese sistema. Y ahorita que comenta esto Carmelita, pues recuerdo que Pablo sabía y conocía sus derechos y podía saber los beneficios que le traía en cierta forma o las cosas a las cuales él podía llegar a tener derecho por ser un ciudadano romano también. De hecho, en algunas ocasiones se apegó al hecho de ser un ciudadano romano para poder de alguna manera ser considerado en algunas cosas cuando tuvo algunas detenciones o algunas cosas. Entonces, ¿a qué voy? De que también a lo mejor Dios necesitaba una persona que conociera el doble concepto de ciudadanía para ahora poder entender lo que dice la Escritura, que somos ciudadanos del reino, ¿verdad? Y del cielo, que nos ha trasladado a esa ciudadanía. Entonces, pues yo creo que cómo se van conectando muchas cosas y podemos ir dándonos cuenta que pues Dios no hace las cosas por casualidad, ¿no? Dios es la inteligencia misma y Dios sabe de qué manera tiene que ir moviendo sus piezas del ajedrez para poder traer la revelación a quienes la necesitamos. Así es. Bueno, no sé si haya más comentarios, Sergio, o saludos, porque el doctor ahorita va a empezar a dar carrilla. Y se vale. Bueno, pues tenemos saludos también de Avi Ojeda desde Monterrey, Ivette M. Sosa desde New Jersey y también Yoli Severino desde República Dominicana. Y déjame revisar rápidamente a ver si no tenemos un comentario, pero no, hasta ahorita son saludos de las personas. Bueno, a Yoli Severino que siempre nos sigue y que sabemos que el Señor les está usando a ella y a su esposo en la administración de la palabra de una manera muy poderosa. Acaban de estar en Nueva York, qué bueno que fueron a llevar esta palabra, gracias a Dios. Bueno, y aquí viene otro principio enorme. Ahorita Carmelita dijo algo que para mí también tiene mucho sentido. Ahora lo hace dependiente de que lo anden llevando de la mano. Empezó a triturarlo al pueblo de Saulo, todo lo que era su orgullo, todo lo que era su dignidad, empieza a ser triturado y ahorita vamos a ver todavía lo que le va a decir el Señor que le va a costar predicar el evangelio, pero pues este método de hacer morir en nosotros lo terrenal es inevitable. Por eso más vale cooperar, ¿verdad? En esta metodología divina la cooperación nos evita más dolor de esta transformación y nos evita perder tiempo. Entonces
hay que ser obedientes al Señor para que vaya muriendo en nosotros toda esa vanagloria. Dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, al quien el Señor llamó en una visión. Ananías le dice, aquí estoy, Señor. Y le dice, anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Ya lo tenía orando, lo tenía sin ver, lo tenía sin comer, lo tenía sin beber, y lo tenía ahí con gente que lo estaba cuidando. Y en casa de Judas, ¿no? Para acabarla de amolar, ¿verdad? Bueno, por si fuera poco. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías. En este tiempo de oración Dios le da una visión y le dice que hay un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que reciba la vista. Ahora, qué importante aquí también. ¿Qué más sabemos de Ananías? No hay más. No sabemos, o sea, no hay instrucciones. Y sin embargo, por haber discipulado una sola persona, él discipuló a la persona más influyente en la revelación en la historia de la iglesia, señor Ortiz. O sea, no estamos hablando de ahí un más o menos como en la etapa que estamos nosotros de aprendices. Este hombre discipula a uno. Por eso esto es bien importante. El mundo nos vendió el concepto de éxito ministerial por número de personas. Eso es mundano. Ojo con eso, eso es totalmente mundano. Mucha gente dice, ok, el parámetro de una iglesia exitosa es que tenga más de 1000, que tenga edificio de tantos millones de pesos. Eso es terrenal. Esos son parámetros terrenales, religiosos, carnales. ¿Que este evangelio tiene que llegar a las multitudes? Por supuesto que sí. Pero ¿en cuántos lugares puede haber 1000 personas y no conocer a Cristo? Puede haber 1000 personas y no entender que tienen una asignación. Puede haber 5000 personas que idolatran a su pastor. Puede haber 10,000 personas que están esperando una visitación. Puede haber 20,000 personas que van por su dosis el domingo a que les echen porras y les digan, ánimo, ánimo, échenle ganas porque el Señor les ama, y jamás haber experimentado la vida de Cristo formándose, porque la vida de Cristo ya está ahí, pero sin formación, sin entrenamiento, sin entendimiento, sin estar operando en la revelación de un propósito eterno, de una asignación, de la vida del Espíritu. Y este hombre, cuando nos lo topemos allá fuera de este cuerpo, creo que va a ser uno de los hombres de veras más galardonados por el efecto que tuvo su buen ministerio. Fue excelente en lo que hizo, porque él hubiera podido decir, no, Señor, ahorita estamos en la hora de la comida, ¿qué me mandas con este? Y si tuviera, no sé, pero yo creo que sí tendría conocimiento de quién era Saulo, pues aquí lo vamos a ver. Le hubiera dado, como dicen los niños, mello, y le dio mello. Medio pregunta, y él dice, pues Señor, pero si esto es lo que me toca, discipular a uno. Pero es que aquí este punto es clave, doctor. Y nosotros, ¿qué sabemos? ¿Quiénes son los que estamos discipulando? Ni nos imaginamos. Hoy podemos estar discipulando a un niño que pueda ser el presidente de la República. Hoy podemos estar discipulando a una mujer que va a representar los derechos de las mujeres en las naciones. Hoy podemos estar discipulando a un apóstol o a un profeta que en los próximos años sea un activador de esto. No sabemos. Por eso el nivel de responsabilidad que tenemos los que edificamos no depende de cuántas personas asisten a nuestros eventos. No depende de eso. O sea, si de repente hacemos una convocatoria y usted está diciendo, estoy esperando 500 y llegaron 100, llegaron los 100, y con esos 100, ¿sabe qué va a hacer Dios?
maravillas. ¿Se acuerdan aquel ejército de miles de ¿cómo se llamaba? De Gedeón, que Dios le dice, no quiero esos. Deséchamelos, quítame esto. Esto tiene miedo, este no sabe tomar agua. Acuérdense también que él levantó un ejército de 318 personas nada más. Y hace huir a cuántos les da en la torre con 318. ¿Cómo utiliza un profeta y se echa 850? Por eso los números son muy engañosos y hay que tener cuidado de no edificar con una mente terrenal, numérica. A eso de una u otra manera nos entrena Dios para que podamos nosotros edificar personas sin tener una expectativa de éxito ministerial basada en términos mundanos. Doctor. Esto Claro. me trae a la memoria una anécdota que nos contó Ramonita Rodríguez de Puerto Rico, que espero que esté bien, y si algún por este medio la conoce, yo quisiera que le enviara todo nuestro amor, nuestro cariño, nuestras oraciones a Ramonita Rodríguez, que sabemos que está lo que está pasando en Puerto Rico, ¿verdad? Y deseamos para ella lo mejor, y si alguien puede mandarla a saludar, dígale que la mandamos a saludar con mucho amor. Ella me dijo, la primera vez, yo he ido 2 veces a Puerto Rico, la primera vez que fui me dijo, porque le decía yo, pues mire qué iglesia tan chiquita la que tenemos, cuando estábamos allá en mi oficina. Bueno, no tardaría mucho en platicarle eso de mi oficina. Esa anécdota Es una buena anécdota, después se las después cuento. la juntamos, lo platicamos. Me dijo, cuando vayan a Puerto Rico, les voy a enseñar una iglesia, los quiero llevar, de 300 gentes. Ah, sí, le dije, ¿cuál es la importancia de esa iglesia? Que tienen más de 1000 seguidores, iglesias seguidoras en el mundo. Y ellos son nada más 300. Entonces, estamos en otra época, en la época de las comunicaciones, en la época del internet. Y yo creo sinceramente que a través de la labor que el apóstol, mi hijo Rafael, está haciendo, de visitar lugares por todos lados y de tener ese interés de que el mensaje llegue a varios lugares, yo creo que se pueden abrir muchísimas iglesias con la enseñanza que el Señor nos ha mandado a predicar, que es el nuevo pacto, la gracia, la justicia, la verdad presente, porque ahora estamos en tiempos en que todo esto es posible, pero no difícil, posible fácilmente. Y lo más importante, que nunca hay que menospreciar ni una vida. Una vida puede cambiar naciones, ¿verdad? Sí, Sergio. Otro aspecto que se me hace muy importante destacar de esto, el último domingo que tuve la oportunidad de compartir, estábamos hablando e introduciéndonos apenas en un concepto o platicar sobre lo que es la obediencia. Y bueno, pues a lo mejor me adelanto un poquitito, pero en relación a lo que decía el apóstol, pues este hombre, Ananías, sabía quién era Pablo y incluso pues le pregunta a Dios que si pues Pablo es esto, como diciendo, de todos modos quieres que vaya con él. Y yo veo cosas muy importantes para analizar aquí. Una, como bien decíamos, Ananías pues, no es mencionado en otras ocasiones, pero podemos ver que era una persona que era sensible al Espíritu Santo, que era una persona que Dios le hablaba. Podemos ver también de que aún y cuando a veces sus improntas, cuando a veces las mismas cosas que él pudiera pensar pudieran afectar un poco a lo que el Espíritu Santo le estaba guiando a hacer, de todos modos se sobrepuso a su pensamiento, se sobrepuso a su temor, se sobrepuso a las dudas razonables que pudo tener de acuerdo a su lógica humana,
y obedeció a Dios. Entonces yo veo en esto algo sumamente importante y bueno, sería especular, pero de ahí a lo mejor también podemos entender por qué Pablo decía que si él tenía más revelación que todos los demás era porque oraba más que todos los demás. Yo creo que sí tuvo que haberle enseñado a Ananías muchas cosas en cuanto a lo que era el estar en la comunicación con el Espíritu Santo, con Dios mismo, para encontrar la dirección de lo que Dios quería que él hiciera. Y pues este aspecto tan importante de lo que es la obediencia, ¿cuántas veces nuestros prejuicios, nuestro razonamiento nos hace tomar nuestra decisión y no necesariamente obedecer lo que Dios nos está poniendo como algo que debemos de hacer? Y pues aunque pudiera ser de manera inconsciente, pues es muy soberbio de nuestra parte el sobreponer nuestra decisión, nuestros pensamientos sobre las decisiones y los pensamientos de Dios. Si Dios nos dice que hagamos algo, tenemos que cumplir con lo que Él nos está pidiendo, porque Él es realmente el que conoce todas las cosas y el que sabe cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, creo yo que podemos aprender algunas cosas a pesar de esta cortísima aparición escrita de este hombre Ananías en la Escritura. Y si me permite, apóstol, quisiera mandar unos saludos. Queremos mandar saludos a Eliana Carreras desde Argentina. Queremos saludar también a Elizabeth Maldonado desde Nueva York. Y bueno, Elizabeth hace un comentario, dice: un placer de estar con ustedes otra vez, aprendiendo y creciendo en la verdad, Cristo. Tenemos también Isela Llanes desde Monterrey, y Isela también hace un comentario, dice: saludos desde Monterrey, siempre que los escucho me bendicen todos y cada uno de ustedes, hablan el mismo idioma espiritual, se ve que son de la misma casa, se parecen al Padre espiritual con un entendimiento, con revelación. La pastora, que también la saludamos, Rosy Martínez, que nos está siguiendo en este momento, y también hace un comentario, dice: ¿qué tan dispuestos estamos para arrancar y destruir cosas que tengamos que hacer de nuestra vida, para aceptar la revelación de la verdad? También Luz Dari Rubiano, de Denver, ella es de Denver. De Denver, nos Luz dice: Dari. el Señor me acaba de responder la pregunta que le hice, gracias, Señor. También Marce Peré desde Argentina nos está siguiendo en este momento. Y pues bueno, queremos saludarle a todos ellos. Hay personas que, Lidia Montelongo desde aquí de Delicias, nos gusta mucho que puedan poner algún comentario porque podemos saludarles. Sabemos que hay mucha gente más que se une a la transmisión, pero a veces a veces al no ver el comentario algo, a veces se nos puede pasar saludar a alguna persona, pero queremos saludarles a todos, recordarles que pueden compartir esta transmisión independientemente que la vean en vivo, como en este momento lo estamos haciendo, o aunque lo vean después, ya que esta transmisión se queda grabada en Facebook y pueden seguirlo viendo también otras personas. Y Sí. si puede todavía poner compartir estos, que nos quedan 10 minutos todavía, ¿verdad? Para que le llegue a más personas esto. Les enviamos un fuerte abrazo por todo lo que han comentado también. Y sí, yo sí quiero testificar que las personas que están aquí son personas que se han expuesto continuamente a la palabra, son personas que tienen años discipulándose, entonces por eso se puede hablar el mismo idioma. Por eso no en este panel no invitamos a personas que van en diferentes procesos, ¿verdad? Todavía de aprendizaje, sino personas que ya hablan este mismo lenguaje y este entendimiento, ¿verdad? Gente muy amada. Y luego gracias a las personas de medios también, los muchachos de medios, y las personas que están aquí, la pastora Claudia también, gracias Claudia por tu aporte, y le mando un abrazo a mi esposa también ahorita que hizo ese comentario, y con una sonrisa un poco así, esposa, porque hoy voy a comer carne, no voy a comer pollo. Bueno, en el 12 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, pero fíjese lo que le dice
empieza a negociar Ananías, ¿eh? Pues sí, porque pues sí, se tenía que tener miedo, porque le dice todavía, es como si el Señor no supiera, señor Ortiz, dice, y luego le dice, y aparte viene autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. No se negó, pero le dio información que él creía que el Señor no tenía, ¿verdad? Mira, Señor, tú a lo mejor no sabes que viene bravo Saulo, trae permiso, entonces pues, ¿qué hacemos, Señor? Acóplate, ¿por qué no mandas a otro, verdad? Casi, casi. Y la realidad es que ahorita que hablaba el pastor Sergio de ser obediente, acuérdese que la obediencia es adoración. Realmente la expresión de la adoración es la obediencia y el servicio, ¿verdad? Y eso está por encima de cantar, porque nosotros cuando cantamos podemos no adorar inclusive. Por eso un adorador lo puede manifestar cantando, pero un adorador en espíritu y en verdad es una persona que obedece 24 horas al día, o por lo menos lo intenta, ¿verdad? Porque seguimos fallando, pero ese es el verdadero espíritu de la adoración, el servicio a Dios, la obediencia. Pero vea la respuesta magistral del Señor, porque yo aquí no quiero ser legalista ni mucho menos, sino más bien el Señor estaba declarando cómo iba a ser el ministerio de Pablo. No es que las debiera, porque cuando se lo perdonó, le perdonó todo, ¿verdad? Pero sí le deja muy claro a Ananías de que este señor llamado Saulo pues se las va a ver negras, porque va a tener un ministerio cuesta arriba. Qué interesante esto, otro principio más. Entre mayor revelación, entre un mundo sin revelación, mayor persecución, más enemigos, más críticos, más personas que creen tener la verdad y no se quieran exponer a maestros de revelación. Sí, y lo digo con respeto, pero por ejemplo el otro día me decía una persona, es que usted debe aprender a someterse unos a los otros. Con todo el gusto del mundo, le dije, creo que eso es bíblico, nos debemos someter unos a los otros, pero ¿cómo me voy a someter a alguien que ni conoce la verdad presente? Para edificar no puedo. Como hermano en Cristo me someto a las funciones que están en cada persona, pero es como si viniera alguien ahorita a tratar de llevarnos otra vez a la ley. ¿Usted cree que se debiera someter a esa enseñanza? Jamás. Por eso Pablo lo dijo bien claramente. De toda esa gente que vino en Gálatas, dice, y no se los permitimos de ninguna manera a los que les querían robar la libertad. Y de ninguna manera, dice, lo permitimos. El someterse unos a los otros es a entender la unción que opera en Carmelita, la unción que opera en el señor Ortiz, en las cuales Cristo se manifiesta, y por supuesto que nos sometemos unos a los otros, pero someterse a enseñanzas que no van de acuerdo al propósito eterno, donde no se entiende que todo está reunido en Cristo, someterse a enseñanzas que no tienen que ver con la verdad presente. Yo quiero decirle a usted, como mi hermano en Cristo, que usted está libre de someterse a esas enseñanzas. Es más, no nada más no está libre, no debe someterse a esas enseñanzas que no son cristocéntricas. No debe someterse. No se asuste, doctor. No, a toda enseñanza que no tiene que ver con la verdad presente, que no es cristocéntrica, que no le da a Cristo el lugar que tiene. Imagínese el costo que tuvo la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, lo que explicábamos ayer. Por eso es que no nos sometemos a cualquier enseñanza. Y Pablo por eso era tan tajante en eso. De los que vinieron a traerles enseñanza, les dice a los Gálatas, jamás les permitimos, él dice, someternos a ello, ¿verdad? Y todavía dice peor, y dice, y de los que lo confundieron, dice, no quedarán sin consecuencia. ¿Y sabe qué dice después? Sea quien sea. Y luego todavía peor, les advierte que si alguien sale del conocimiento de esta verdad presente, donde Cristo es el que nos posicionó, nos justificó, y que la obra de Cristo ya fue perfecta, les dice, si se quieren justificar por sus obras, de la gracia han caído y de Cristo se han desligado.
bueno, y todo lo que les llama y lo que les dice después en Gálatas 5, Carmelita, ¿verdad? Que es terrible. Por lo tanto, el someterse unos a los otros no es someterse a cualquier enseñanza. Esto hay que tenerlo claro, ¿verdad? Señor Ortiz. Quizás esto es muy atrevido, pero ¿cuánta gente o cuántas personas, y quizás ya en ministerios y liderazgos, ya entendieron esto, la verdad presente, pero no han podido o no han logrado o no han tenido esa transición de aplicarse a esto y están batallando? Entonces, ¿cuánta gente no estará en esa condición, en esa carga, en esa lucha, en ese proceso? Y va a ser bastante gente que está en esa situación. Yo creo que sí, señor Ortiz, porque este tiempo de reforma no lo comanda ningún hombre. El tiempo de la reforma lo comanda el Espíritu Santo. Entonces hay miles de personas que Dios les está hablando. Si usted me preguntara, ¿y dónde está la clave para que esto pueda darse la transición de una manera correcta? La clave está en la humildad, dejarse enseñar. Porque el que no se deja enseñar va a ser muy difícil que logre la transición. Precisamente para eso están los 5 ministerios, ¿verdad? Sí, y examinar su corazón. A la señora Liber, ¿le puedes pasar? Se tiene que examinar el corazón. Sí, viendo esta última parte, cuando Ananías empieza a decirle al Señor, bueno, pues es que Saulo es esto y es lo otro y es aquello, pero finalmente se somete y obedece al Señor. En la actualidad nosotros, el llevar el mensaje de salvación de reino, podríamos ver, no, pero estos están así, así, así. Digo, si el Señor dice ve, pues ve. Y la otra parte que aquí me impactaba, y aún en lo personal, claro que el Señor sabía quién era Saulo y que iba a ser un Pablo. Y en la predestinación, en el plan eterno de Dios, Él dice, no me interesa todo lo que hizo, lo que me interesa es el cambio en su vida y lo que va a hacer ahora en mi nombre. ¿Ah? Entonces, nosotros hemos sido predestinados, el Señor conoció de siempre nuestro pasado, pero lo borró en automático, nos hizo nuevas criaturas y, como decía usted al principio, ha depositado algo que es el mismo en nosotros, vasos de barro, para ahora manifestar la gloria y llevar el mensaje de reino a todas las naciones. Entonces, digo, Señor, qué maravilla, le das una probadita a Ananías de decirle, ya lo sé, Ananías, pero ahora Él va a hacer todo esto a partir de este momento. ¿Ah? Y aquí lo dice, porque dice en el 14, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y sus reyes. Esto es clave, ¿eh? Como al pueblo de Israel. Todavía está diciendo, le voy a dar chance todavía al pueblo de Israel. que me reconozco. Pero como ahora es el tiempo del que quiera oír el evangelio, lo voy a llevar a las naciones y a sus reyes. Y esto es clave porque mucha gente dice, ok, de mi pasado ya nada me sirve. No, sí hay cosas que sí sirven. No lo que hicimos mal, porque eso quedó olvidado, como dice el Liber. Todo nuestro pasado que tuvo que ver con el pecado quedó ya borrado. Sin embargo, la Escritura dice que estos miembros antes servían a la injusticia, ahora tienen que servir a la justicia. ¿Por qué podía Pablo llegar hasta los reyes? Porque tenía un nivel de preparación. Por su preparación. Que Dios iba a utilizar ahora. Lo que antes lo usaba para la injusticia, ahora lo va a usar para la justicia. Por eso él era tan importante que tuviera esa doble nacionalidad. ¿Por qué? Porque cuando él apela a César, lo que él estaba haciendo era una estrategia de infiltración para llegar al César, para llevarlo a Cristo. O sea, él ya había tenido la visión de llegar hasta las máximas autoridades para llevarlos a Cristo. Ahorita que hablabas de la noble nacionalidad, había una intencionalidad cuando él decía que apelaba, porque su mira, su objetivo era llegar hasta mero arriba. Y aquí también le dice, y al pueblo de Israel, pero ojo, fíjese bien, para dar a conocer mi nombre
no para continuar con los ritos de Israel, no para continuar con el antiguo pacto, no para continuar con una religión, no. Ahora le va a ir a predicar a los israelitas, ¿pero qué? De Cristo, del reino de Dios. Porque si usted lee todo el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta de algo. ¿Cuántas veces cree que habla del reino de Dios todo el Antiguo Testamento? Ninguna. Ninguna. Los salmos se le revela que Dios es rey. En los salmos se revela. Pero la primera vez que se empieza a utilizar la frase el reino de Dios es hasta que Juan empieza a predicar. Por eso antes del Nuevo Testamento, sí, y luego Jesús, por supuesto, pero Juan empieza a decirles arrepiéntanse, ¿sí? Empieza el mensaje del arrepentimiento, porque el reino de Dios, ya lo que está diciendo, a partir de aquí, ya no estamos hablando del reino de Israel, ya no es el reino de los reyes israelitas, cambió, ahora estamos hablando del reino de Dios, ese reino que se le prometió a David, ¿sí? Que iba a ser un reino eterno, pero no estaba hablando de un reino terrenal, sino un reino espiritual que después traería consecuencias sobre la tierra. Pero pues hasta ahí nos quedamos, se nos fue el tiempo, pero Pastor Sergio, adelante. Pues muy rápidamente, antes de despedirnos, el pastor Williams Enríquez desde Guatemala también nos escribe, dice: un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, son edificadores, porque se me mueve un poquito aquí, son edificadores en la gracia y sabiduría del Rey, sigan siempre así, saludos desde Guatemala. También nos escribe Elizabeth Maldonado y comenta lo que comentábamos hace rato: verdadera oración es nuestra vida andando en obediencia y la voluntad de Dios. Y también, bueno, Andrea Amigón nos saluda desde Canadá, saludos a toda la familia. Y bueno, Yoli Severino dice: así es, cuando llevamos el mensaje de la verdad presente en Estados Unidos fue impresionante ver el rostro de los hermanos, pues al final nos decían que habían sido ministrados y que no habían escuchado un mensaje así. Meu Porto, gracias como siempre, y pues nos están deseando que a todos los que estamos siguiendo esta transmisión, que comamos rico porque ya es hora de comida. No se preocupen. Y Juan Carlos, saludos a Willy Gallegos también, que nos está saludando y siguiendo, y también al pastor Juan Carlos García desde Jonacatepec, Morelos. Yoli y su esposo, sí, acaban de estar en Nueva York afirmando a ellos, y qué gozo, Yoli, que ustedes puedan llevar esta palabra. Increíble, ¿verdad? Que en el siglo XXI todavía haya gente que no haya oído esto, pero es el despertar de la reforma y esto va a continuar y continuar. Quiero pedirles ahorita, el pastor Rudy está efectuando, Rudy Benavides, uno de nuestros pastores, está ahorita en una situación importante en su vida, donde requiere la intervención directa del Espíritu Santo y que el favor de Dios esté sobre él. Y quiero pedirle a todos los que nos están recibiendo que en este momento nos acompañen y unamos nuestra fe en que por el momento que él está pasando, que es un momento importante, el Señor le traiga favor delante de las personas donde él está ahorita en esta actividad. Padre, te damos gracias por la vida de Rudy, tu hijo. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios justo, Señor, y eres el Dios que cuida todo, Señor, todos los intereses de tu reino. Por eso levantamos en este momento, Señor, a tu hijo Rudy delante de ti, lo ponemos ahí delante de ti, Señor, entendiendo que él está en este momento haciendo todo lo que tiene que hacer para que el avance de tu reino continúe. Por lo tanto, declaramos que todo lo que se conspire contra él caerá, no puede prevalecer, y declaramos también que tú inclinas el corazón de las personas que tengas que inclinarlo para que tu favor sea manifiesto en la vida de tu hijo Rudy. Todo esto lo pedimos y lo declaramos hecho en el nombre de Jesucristo, por una sola razón y causa: por el avance del reino en la tierra y que se cumpla el propósito eterno. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Les enviamos un abrazo a todos los bendecidos en Cristo y nos vemos, si usted gusta, este domingo a las 12 hora del Pacífico, la transmisión, a la 1 hora del Pacífico la predicación, y
Estamos en contacto, bendecidos. Buen provecho porque aquí vamos a comernos una carnita asada. Ni modo. Buenas tardes.